Muy buenas tardes, hermanos. Es un placer estar aquí con todos ustedes en esta tarde, en este servicio de oración. Me da mucho gusto que estén aquí con cada uno de nosotros. A los invitados, como siempre, es un privilegio, nos da mucho gusto también que nos acompañen. Sean bienvenidos todos ustedes. En el tiempo que tengo aquí en la iglesia me doy cuenta qué tan importante es la palabra de Dios. ¿Es importante este día venir a reunirnos? Claro que sí. Eso es un pacto, es un acuerdo que hicimos con Dios. El momento que obedecimos el Evangelio. Recordamos el cuerpo de nuestro hermano mayor Jesucristo y recordamos que Él derramó su sangre. Ese es algo muy importante. Pero entendemos que la palabra de Dios es la que nos ayuda, no solamente en este momento, sino también allá afuera. Dice la palabra de Dios que la misma palabra es útil, dice. Es un utensilio para cada uno de nosotros. Y espero que así sea, que así lo tomemos la palabra, no como algo, no como un cuento, sino como algo útil, una herramienta. Y me doy cuenta que Dios de un principio ha querido ponerse de acuerdo con su creación. Lo vimos en el jardín del Edén cuando le dice allá a Adán, le dice, come de todas las frutas, pero menos de esta. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a estar en la misma página tú y yo. Pero sabemos que no pudieron. Después vimos ahí en el Viejo Testamento con Moisés, cuando llegaron ahí a aquel monte, cuando Dios pone sus leyes en aquellas piedras, quería estar de acuerdo con su pueblo. Pero otra vez vimos que el pueblo no quiso. ¿Qué tan importantes eran esas palabras que estaban escritas en esas piedras? Pero ahora en Hebreos 10:16 dice la palabra que dice el Señor, haré un nuevo pacto, dice, haré un nuevo acuerdo con mi pueblo. Dice, ya no escribiré esas leyes en aquellas piedras, sino las escribiré en sus mentes, dice, y en sus conciencias las pondré. ¿Qué me enseña esto? Que Dios sigue queriendo que nosotros estemos de acuerdo con Él, en este acuerdo. Que vivamos conforme a su palabra. Es muy importante y espero que nosotros podamos lograrlo. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:17 que este es un entendimiento que viene desde lo alto. No es un entendimiento que pueda usted conseguir en una escuela, en un grado de una escuela. No es un entendimiento que es enseñado por nuestros padres, sino que viene de Dios. Esto es algo muy interesante, hermanos. Dice que es un entendimiento pacífico, bondadoso, benigno, lleno de misericordia. O sea que no se preocupa solo en sí mismo, sino también en los demás. No es egoísta. Dice que es un entendimiento de buenos frutos. Es un entendimiento que no juzga. Y es un entendimiento que no es fingido. Es sincero. Quiero decir, hermanos, que ese entendimiento hace mucha falta dentro de la iglesia. Hace mucha falta. Y no solamente podrías pensar de que 1, 2 o 3 hermanos, no. Cada uno de nosotros
tiene esta responsabilidad de tener este entendimiento que viene de lo alto. El mes pasado estuvimos allá en las montañas y me llegó el mensaje que trajo el hermano, la verdad. El mensaje que trajo el hermano era sobre la iglesia. Decía el hermano, el tema era iglesia modelo. Y en esta tarde yo quisiera hablar un poquito más de la iglesia. Me doy cuenta que en mis primeros años yo pensaba que la iglesia pues era este edificio, ¿verdad? Que decían, ahí te veo en la iglesia. Ah, no, pues la iglesia es el edificio. Ya después, al estudiar, me di cuenta pues que no. Este es un edificio como cualquier otro, pero la iglesia somos nosotros. Nosotros individualmente como miembros venimos en este día a juntarnos y formamos lo que es la iglesia de Cristo. Somos nosotros. Tú, cada quien individualmente. Y no sé si han pensado en esto, pero me doy cuenta que la iglesia debe de tener una identidad, como dijo el hermano, un modelo. Es importante esto. Por mucho tiempo, no sé si les pasó a ustedes, pero yo pensaba como en mí mismo más, en mis necesidades, en mis faltas, en lo que yo estaba haciendo mal. Recuerdo claramente que nomás pensando en mí, en lo que qué me falta hacer, cómo puedo mejorar, pensando en mí, o sea, no estaba pensando en nosotros como grupo, como iglesia que somos. No estaba pensando en la iglesia como unidad, como una unidad. Pues puede pasar, yo creo que sí. Puede que a veces como miembros podemos pensar que estamos como en la iglesia, voy a la iglesia, pero no soy como parte de la iglesia. No sé si me explique. Lo digo porque en ocasiones se nos olvida nuestra responsabilidad, que como miembro yo tengo que tener una función dentro de la iglesia. Yo tengo que llevar a cabo un trabajo dentro de la iglesia porque usted y yo queremos ser miembros. Tú quieres ser miembro porque estás aquí y estás tomando parte de este pacto. Entonces, debo yo pensar, bueno, ¿cuál es mi función? ¿Qué debo de estar haciendo yo dentro de la iglesia? Porque algo que espero que todos entendamos, especialmente a los jóvenes, que si yo voy a madurar, que si yo voy a crecer espiritualmente, que si yo voy a estar predicando el evangelio, es para el beneficio de la iglesia. Es para beneficio de la iglesia. Pero también entender que si yo soy tibio, que si yo un día tengo pensado seguir a Cristo y otro día me encuentro en el mundo, pues no estoy aportando a la iglesia. Más bien puede ser que esté siendo como una carga para la iglesia. Es necesario entender que lo que yo haga, sea bueno o malo, se refleja en la iglesia. Que no eres tú individual. O sea, tus acciones individuales allá afuera, pues afectan a todos nosotros. Yo quisiera que ahorita voltearas y veas que a quiénes son los que se estás tú afectando. Por ejemplo, si yo tengo pensado que puedo andar en el mundo, si yo tengo pensado, hermanos, que yo puedo seguir la corriente de este mundo, seguir la corriente de mis amigos, de mis amistades, de mis parientes, poder pensar que puedo hacer todo eso sin afectar a la iglesia, estamos muy equivocados, hermano. La iglesia viene siendo afectada. Inclusive hasta pueden preguntar a las personas, ¿a qué iglesia va él? Salimos afectados todos. No eres tú solo. No puedo yo llevar a cabo allá afuera el error sin afectarlos a ustedes, hermano. Y esa es una gran responsabilidad. Yo quisiera que en esta tarde meditemos en eso. Al tú ser miembro de esta iglesia, tienes una gran responsabilidad. No la puedes tomar a la ligera. Tienes que pensar en qué estás haciendo y cómo estás afectando a cada uno de nosotros.
Vamos a 1 Corintios 12, la primera escritura ahí, 1 Corintios 12, nos da aquí un ejemplo. Vamos a ver si esto nos ayuda a entender un poco mejor este tema, hermano. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que nosotros aquí, todos somos miembros. En este momento somos la iglesia, porque estamos juntos. ¿Verdad? Pero somos miembros, dice, los unos de los otros. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser miembro? ¿Por qué tengo que estar atado a la iglesia? El versículo 13 dice, te dice la razón, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estamos conectados porque hemos recibido el mismo espíritu. Hemos sido adoptados por el mismo Padre. Dice el 14, además el cuerpo no es de uno solo, sino de muchos. O sea, tú individualmente no puedes ser cuerpo. Somos muchos. Dice el 18, más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en su cuerpo como Él quiso. Bueno, ¿para qué? Para que no, dice el 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, que no haya contienda, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, dice. A veces que le digo a mi hijo, mira, ten cuidado cuando hagas esto, y como que me da a entender, oye, pues, preocúpate por ti mismo, ¿verdad? Casi que me dice. Pero aparte de ser mi hijo, también es mi hermano. Y aquí la palabra de Dios me dice que yo debo preocuparme por él, si es mi hermano, y también por cada uno de ustedes. O sea, no que yo sea como metido, pero así es. Así está escrito. Dice el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vemos claramente, hermanos, que nosotros estamos conectados, estamos como tejidos unos con otros. Así es. Somos hermanos no por sangre, pero por este espíritu que Dios nos dio. Así es que no puedo pensar yo de una manera individual. Porque sí, muchas veces podemos decir, bueno, yo soy un adulto, yo no necesito andarme mortificando por nadie más. Pues puede ser que pienses así, hermanos, pero al momento que fuiste añadido a la iglesia, debes de fijarte a quién puedes estar afectando. Esto es importante. La verdad es que al estar meditando en este tema me doy cuenta que la salud de la iglesia pues depende de nosotros como miembros. La salud de la iglesia depende de nosotros como miembros. ¿Queremos una iglesia modelo? Pues es necesario que los miembros sigan también el modelo de miembro. Es necesario. ¿Te has preguntado qué tanto interés tienes tú por la iglesia? ¿Qué tanto interés tienes por la iglesia? Cuando tú te abstienes de algo, te abstienes por ti mismo, te abstienes por tus hijos, o puede ser que te puedas abstener hasta por la iglesia. Si sabes que yo no quiero ser piedra de tropiezo para la iglesia. Eso es un buen sentir, hermanos, porque no nomás te estás viendo a ti mismo, sino también estás viendo por los demás. ¿Alguno de nosotros podría pensar así? ¿Podría alguien ser salvo de una manera individual sin tener que ver con la iglesia? Esto no es posible, hermano.
Cristo dice claramente que Él viene por la iglesia. Eso es lo que Él viene, por la iglesia. Esto en ocasiones se nos hace un poco difícil, porque estamos acostumbrados en nuestra carne a convivir con nuestros familiares, podríamos decir, con los parientes carnales, pues. Estamos impuestos a eso. Y muchas veces, pues no podemos dejar. No podemos quitarnos esa manera. Y yo no digo que sea mal, hermanos, juntar con parientes, pero va a llegar un punto donde te vas a dar cuenta que ya no encajas. Que tus pensamientos, pues no son sus pensamientos. Que tus metas no son sus metas. Y sus pláticas, ya sus pláticas. Jesucristo dijo algo muy claro cuando era un joven, cuando lo buscaba a su mamá, le dijeron, hey, allá está tu mamá y tus hermanos, te están buscando. ¿Qué dijo Jesucristo? Pues aquí, los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mis hermanos. Estos son mi familia. Vamos a ver qué dice Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Vamos a ver esta cualidad que tenía esta iglesia, hermanos. Esta iglesia dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Primeramente dice claro que ellos estaban unánimes, unidos, de acuerdo. Es una iglesia que se encontraba de acuerdo unos con otros. Y tenían la capacidad de comer unos con otros. O sea, se toleraban unos a otros. Se soportaban. Esa es muy buena cualidad. Estaban juntos. Pero veo aquí lo necesario que es tener esto que dice aquí, con alegría y sencillez de corazón. Estas personas estaban contentas de que habían obedecido el Evangelio y que Dios les había regalado a unos hermanos, imagínense. Dios me puso una nueva familia, ellos estaban contentos por esto. Y esa sencillez de corazón, podríamos decir claramente que esa es humildad. No andaban de altivos, ellos tenían esta humildad, una transparencia en la persona, no queriendo ser más ni menos de lo que sabemos que somos. ¿Qué somos? Pues somos pecadores. Estamos hechos del mismo material usted y yo, hermano. Hermano, los mismos padecimientos que usted tiene, también los tengo yo. Todos estamos iguales. Les platicaba a los jóvenes que en las clases aquí que estamos hablando de las tentaciones, ¿verdad? Y yo creo que ellos ya piensan que uno a nuestra edad ya no tiene tentaciones. Como que uno ya pasó esa etapa, ¿no? Pero no es así. Todos tenemos tentaciones. Y estamos aquí porque lo reconocemos y queremos que la palabra nos ayude como herramienta para poder combatir estas tentaciones. Para no estar cayendo una y otra vez en las tentaciones. Dice ahí el 47, y alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, estas personas tenían favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadió a la iglesia? Dios. Dios añadió a la iglesia, hermanos. Entonces, si tú volteas a tu lado y ves a una persona, ves a un hermano, pues parece que lo que está escrito nos está enseñando que fue Dios el que la puso ahí. Te digo, trátala bien. Trátalo bien. Dios te lo ha puesto ahí para ver qué haces con él. A ver qué haces con tus hermanos. Porque yo sé que muchas veces hemos leído la Escritura, dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y a los hermanos? Pues no los volteo ni a ver. No los considero. No hablo con ellos, no les digo cómo estás, cómo has estado, qué te pasa. ¿Todo bien? ¿En qué te puedo ayudar? No, hermanos. Es necesario demostrar este amor también a los hermanos.
En la montaña me doy cuenta que cuánto más nos hace falta crecer en este espíritu que Dios nos ha dado, inclusive como hermanos. Me doy cuenta que en ocasiones batallamos en ponernos de acuerdo por las cosas más mínimas. Batallamos. Estando allá, él platicaba con un hermano y le decía, imagínate los israelitas en el desierto 40 años, sin agua, sin comida, sin estas comodidades. Si nosotros aquí en la montaña, 5 días, ya como que no nos gusta mucho, ya que estamos esperados por volver. No es difícil el ver que no nos gusta ser incomodados en lo más mínimo. Muchos de nosotros preferimos estar en casa, ¿verdad? En nuestro hogar, con el aire acondicionado, y no tener que ver, no tener que lidiar a nadie, no tener que aguantar a nadie. Pues eso sería lo más fácil. Quiero decir, hermanos, que Dios no te ha llamado a esta comodidad. Al contrario, Dios te llamó para incomodarte. Jesucristo lo dijo de una manera muy clara, dice, si alguien quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cárgala todavía. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesucristo? Te voy a incomodar, pero sígueme, porque es lo que te conviene. Pero sí, en ocasiones podemos decir que es incómodo. A lo que yo entiendo, hermanos, cada iglesia tiene que dar cuenta a Dios de cómo se condujo durante el tiempo que existió. Y si usted aquí voltea alrededor, se va a dar cuenta que esta es la iglesia en la cual Dios lo ha puesto usted. Dios lo puso en esta iglesia. ¿Cuándo lo puso? Cuando hicimos el Evangelio. Usted fue añadido al cuerpo. Colosenses 1:13 lo dice de una manera muy importante también. Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha trasladado de un reino a otro, de un reino de tinieblas, del señorío de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Nos ha trasladado, eso es una gran bendición. Yo quiero pensar que cada uno entiende que al haber este movimiento del lugar, pues tiene que haber también una diferencia en cómo voy a actuar. Si Dios me está moviendo de un lugar a otro, me está diciendo, hey, aquí estabas en ignorancia. Entiendo por qué hacías lo que hacías. Pero ahora te estoy enseñando la verdad. Y esta verdad quiero que te ayude a liberarte. A liberarte de todas esas cosas que te están afectando. ¿Cómo será vista esta iglesia, hermanos, ante Dios? ¿Qué verá en nosotros? No lo digo de una manera individual, lo digo como iglesia. ¿Qué verá Dios de nosotros como iglesia? ¿Verá orden? ¿Verá Él sacrificio, sinceridad? ¿Verá Él paciencia de esta iglesia? Yo entiendo que muchos quisiéramos evitar esta responsabilidad cuando se habla de la iglesia y poder venir, estar aquí y tomar parte de la cena y luego irme y luego, como decimos allá en Sonora, los demás, ahí se le echan, ahí nos vemos. Pero quiero decirles, hermanos, que esto no es posible. Si usted obedeció el Evangelio, automáticamente viene a ser responsable por esta iglesia también. Usted es miembro de esta iglesia. Y si nosotros no estamos haciendo las cosas con un orden, pues yo pienso que todos somos culpables. Apocalipsis 2, del 2 a 3, vamos a ver qué dice aquí la palabra sobre estas 7 iglesias. Apocalipsis 2, del 2 en adelante, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre, y no has desmayado, dice. Pues cuando estaba leyendo esto me dije, no, pues esta iglesia parece que todas las cosas la está haciendo bien.
mis respetos para esta iglesia. Pero después, en el versículo 4, nos damos cuenta que aquí estaban fallando en algo. Dice el versículo 4, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que hizo esta iglesia? Dejó de su primer amor, dejó de predicar el evangelio. Se ocupó en otras cosas. No veía el predicar el evangelio como una necesidad. Dejaron su primer amor. Y a lo que voy con esto, hermanos, es que parece ser, o podemos ver claramente, que Cristo no esconde esta falta que ellos estaban haciendo. No le esconde la falta, sino la expone. Expone el error, expone la falla, pero con algo, con un propósito. Si usted lee el versículo 5, está el propósito. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Vemos que ahí se les amonestó, se expuso la falta, el error, pero con el propósito de mejorar, con el propósito de arrepentirse. Ahí en Apocalipsis 2:14 dice algo similar. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner trompiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco, dice. Vemos aquí lo que estaba pasando en esta iglesia, hermanos. Estaban aceptando otras doctrinas, estaban participando en fornicaciones. Aquí también la palabra dice claramente que este problema se expuso, pero no para condenar, sino para lo contrario, les dice, arrepiéntate. Si ven ahí en el mismo, en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, le dice. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que vemos en estos pasajes, hermanos? Vemos errores que cometían los miembros, claro que sí. Pero ¿qué pasaba también? Pues que yo pienso que a lo mejor los miembros no decían nada. O sea, estaban viendo el error, pero el miembro no decía nada, los demás. Como que si no pasara nada. Y yo me fijo en estas escrituras, y cuando dice, y tengo algo contra ti, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es culpable aquí? ¿Quién estaba permitiendo estas cosas? Pues los mismos. Ellos mismos estaban permitiendo estas cosas. ¿Podríamos nosotros apuntar a alguien en estas escrituras? ¿Sería el obispo de la congregación? Como dije, me atrevo a decir que el problema fue de todos los miembros, como cómplices. Porque no fueron capaces de amonestar al que estaba llevando a cabo estos actos. No querían amonestarlos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces nosotros, especialmente como padres, tenemos esta tendencia de no querer amonestar a nuestros hijos. Y yo sé que ya muchos de nuestros hijos ya están adultos. Ya ellos muchas veces viven en sus propias casas. Pero no puedo dejar de amonestarlos. Es mi deber. Tengo que preocuparme por él o por ella. Es nuestro trabajo. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero cuando recién entré a la iglesia, de repente que me andaba queriendo salir de la órbita, pues mi esposa era